Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan David Alarcón. Soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y hoy vengo a hablarles de circuitos rectificadores y conversores para circuitos de potencia. Así que primero se cuenta con un rectificador de onda de completa con puente de diodos. Es un circuito súper sencillo, es súper trabajado. También es uno de los más comerciales, de los más usados en la industria. Es un circuito fácil de analizar, fácil de comprender, de implementar igual. Conocido por su conversión a CDC, y pues en la figura A se tiene el diagrama del circuito que consta simplemente de un transformador con entrada BS hacia el circuito, el puente de diodos dado por los cuatro diodos y una carga netamente resistiva. Así que hoy vamos a mirar cómo se comporta este circuito y qué salida entrega en frecuencia. Entonces para ello cabe aclarar primero que BS es una señal sinusoidal periódica con periodo 2π, por lo que tiene ciclo positivo y ciclo negativo. Para el ciclo positivo se analiza el circuito teniendo en cuenta la corriente que está mostrada en rojo, donde simplemente se abre D1 y D2, que son los diodos conductores, y D3 y D4 se cierran. La corriente va a pasar y llega por el lado positivo, siempre de más a menos por la carga netamente resistiva, por la resistencia, y se devuelve tal cual, solamente por D2 porque no tiene más caminos la corriente, y devuelve otra vez al transformador. Y eso lo hace en el ciclo positivo. En la salida, ¿cómo lo vemos? Simplemente se dice que la salida es igual a la entrada. Entonces B0 va a ser justamente la entrada con voltaje de amplitud BM. BM es la amplitud de BS. Entonces va a ser tal cual la misma señal de entrada. Y de pi a 2π va a ser 0. Y va a ser 0 porque entra el segundo ciclo donde va a ser negativa la señal o va a ser negativa la onda, por lo que ahora la corriente se invierte. Entonces D1 y D2 dejan de conducir y pasa a conducir D3 y D4. Entonces D3 pasa la corriente de nuevo por el lado positivo de la resistencia de más a menos o de la carga, y la corriente se devuelve otra vez por D4 hacia el transformador. Y así cumple cada uno de los ciclos entre positivo y negativo, positivo y negativo. En la salida, ¿cómo se ve? De 0 a pi va a ser 0 porque en el ciclo positivo D3 y D4 son llaves cerradas, por lo que no conducen. Pero de pi a 2π, que es el ciclo negativo, se dice que la salida es igual de nuevo a la entrada. Y es de nuevo a la entrada, ¿por qué? Porque el positivo de BS está conectado al negativo de la carga. Y el negativo de BS o de la entrada está conectado al positivo de la carga. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje debería ser negativo. Pero como estamos en un ciclo negativo, menos por menos da más, quiere decir que B0 sigue siendo otra vez la amplitud de BS. Entonces se ve la salida como si fueran M's. Cabe aclarar que en esta parte se tiene la frecuencia fundamental del armónico como dos veces la del sistema. ¿Por qué? Porque en 2π, que cierra el periodo, se tienen dos rectificaciones, como se puede observar. ¿Eso qué quiere decir? Que si la señal de entrada tiene frecuencia de 60 Hz, esta señal tendrá como frecuencia fundamental del armónico 120 Hz, ya que está rectificando dos veces dentro de un periodo. Y finalmente tenemos la segunda gráfica en la que está el voltaje pico inverso en el que se exponen los diodos, y empieza con BD3 y BD4, el voltaje en el diodo 3 y en el diodo 4. ¿Por qué? Porque en el ciclo positivo estos son los que están cerrados, ¿sí? Entonces el negativo de BS o de la entrada va a estar en el ánodo de D3, mientras que el positivo de la carga va a estar en el cátodo de D3. ¿Eso qué quiere decir? Que D3 y D4 van a estar expuestos a un voltaje de menos la amplitud de la entrada, es decir, menos Bm. Y pasa exactamente lo mismo con el diodo 1 y con el diodo 2 en la parte negativa, porque en la parte negativa de la onda ellos son los que no conducen. Entonces esa sería la segunda figura. Luego se encuentra la disminución de rizado de voltaje por capacitor, donde se tiene el mismo circuito anterior, es decir, no hay variaciones, se tiene el mismo rectificador con puente de diodos, pero ahora lo que pasa es que se va a conectar un capacitor en paralelo con la carga o con la resistencia. ¿Esto para qué se hace? Porque cuando nosotros ya realizamos la conversión, ya se tiene un voltaje de C. Se alcanza a ver que ahora el armónico va de 0 a Bm y el voltaje medio es el valor de C que entrega. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos dispositivos normales que usamos en casa a diario, como el cargador del celular, el cargador del portátil, televisores, microondas, etc., ellos trabajan con voltajes netamente de C. Y esos voltajes lo que se espera es que no fluctúe, es decir, que se mantenga lo más constante posible. Para eso se conecta el capacitor, que va a actuar como un filtro. ¿Qué va a hacer el filtro? Que simplemente apenas llega la onda o el armónico va a cargarse, y cuando está en el valor máximo se va a descargar, pero no se va a descargar instantáneamente porque en la vida real nunca va a pasar.
Entonces siempre va a tardar un tiempo en descargarse. Entonces el capacitor se va a descargar y ya después, cuando tome la siguiente onda, va a volverse a cargar hasta el valor máximo y así sucesivamente. Entonces esto va a hacer que se genere básicamente como una onda recta, ¿sí? O como una señal constante, que es lo que se quiere entrar como entrada para los dispositivos que normalmente nosotros usamos. Sin embargo, pues digamos que no siempre es completamente recta, por lo que se va a tener un valor de rizo. Ese valor de rizo pues está dado por el máximo que entrega el capacitor con el mínimo que entrega el capacitor. Y ese valor de rizo pues es lo que se quiere, es que sea lo mínimo posible, precisamente para que sea una línea recta, ¿sí? Para que no tenga fluctuaciones. Entonces ahí también dejo una ecuación para hallar el capacitor, que es de manera súper sencilla, donde se tiene RF, que es el factor de rizo, cuánto quiero que sea mi rizo, preferiblemente lo más pequeño posible. Se tiene RL como la carga y F como la frecuencia en Hertz del sistema. Entonces ahí simplemente se despeja el capacitor y con eso pues ya se tiene un capacitor en paralelo a la carga que rectifique la señal. Luego se tienen los rectificadores multifásicos en estrella. Los rectificadores multifásicos en estrella son más conocidos por ser los trifásicos. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de muchas más fases y esas fases van a estar dadas por Q. Q va a ser la variable que indique el número de fases. Entonces digamos que en este caso logramos ver 6 fases porque se tienen 6 bobinas y un neutro, por lo que vamos a decir que en este momento Q es 6 y vamos a tener 6 fases. Entonces cada fase está con su embobinado y al final de la bobina tienen sus diodos. Cada uno lleva diodo. Y todos los diodos van conectados a la parte positiva de la resistencia o de la carga, y la parte negativa de la carga pues está conectada al neutro del sistema. Cabe aclarar también que cada una de las fases debe sumar 360. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo yo tengo 2 fases o un sistema de 2 fases, cada una de las fases debe estar desfasada a 180 grados, para que 180 por 2 me dé 360. Si tengo 3 fases, que es lo más común, que son las redes trifásicas, cada una de las fases debe estar 120, para que 120 por 3 me dé 360. Como tenemos 6 fases, normalmente sería que fuera 60 grados entre fase y fase, para que el 306 por 60 me dé los 360 grados. Entonces al final del primer embobinado se va a tener como voltaje Bm por el seno de omega t. Va a ser el voltaje de la fase. Pero entonces para la segunda embobinado, para la segunda fase va a ser la misma amplitud Bm pero con menos 60. Para la tercera fase va a ser el mismo Bm, la misma amplitud pero con menos 120. Para la cuarta fase lo mismo, el misma amplitud Bm pero con menos 180. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a las 6 fases y completemos los 360. Entonces ahora, ¿cómo se mira esto en la salida? La verdad es que es muy sencillo. Se tiene primero en cuenta, que lo marqué en amarillo, la frecuencia de cada diodo. La frecuencia de cada diodo está dada en estos rectificadores como 2pi sobre Q. Como dijimos que Q va a ser 6 porque tenemos 6 fases, entonces va a ser pi tercios. Cada pi tercios va a estar la frecuencia del diodo, la frecuencia en la que va a actuar cada diodo. Entonces, marqué en azul el voltaje de la primera fase, en rojo el voltaje de la segunda fase y en verde la última fase. Entonces, como se observa en la primera frecuencia del diodo, entonces se observa que el voltaje mayor o la mayor amplitud está en B1, está en la gráfica azul, por lo que la salida va a ser simplemente de B1. Quiere decir que el diodo 1 es el único que va a conducir, el resto va a quedar en llave cerrada. De igual forma, para la segunda, que ya sería en 2/3 de pi, simplemente se ve que el voltaje mayor está en B2, el resto están por debajo de B2, por lo que el diodo 2 va a comenzar a actuar y el resto va a quedar como llave cerrada. Entonces la salida va a ser el voltaje de B2 y así sucesivamente hasta completar las 6 fases o las fases Q que se tengan. También aquí cabe notar la frecuencia fundamental del armónico, y es que se tiene ahora en 2pi, de nuevo como en el monofásico no controlado, se tienen 6 rectificaciones en 2pi. ¿Eso qué quiere decir? Que para este circuito, por ejemplo, de 6 fases, entonces se dice que la frecuencia fundamental del armónico va a ser 6 veces la frecuencia natural o la frecuencia de entrada. Quiere decir que si la frecuencia de la señal de entrada BS es de 60 Hz, pues esta frecuencia del armónico de salida va a ser de 360 Hz. Luego, vamos a los conversores duales monofásicos con tiristores, que a diferencia del primero que vimos, que fue el rectificador con puente de diodos, este circuito es controlado.
el primero que vimos no es controlado, el de puente de Dios no es controlado, este sí es controlado. Y va a estar controlado simplemente por un pulso llamado alfa 1. Y este pulso alfa 1 va a estar normalmente denotado por un microcontrolador o por un circuito digital. Entonces, ¿qué consta básicamente el circuito? Es súper sencillo, es un convertidor monofásico con tiristores conectado a una carga y del otro lado el mismo convertidor pero invertido, en sentido contrario. Ambos están conectados a la misma fuente de alimentación, ambos tienen nodo A positivo, ambos tienen nodo B negativo y ambos tienen entrada BS de voltaje. No se puede conectar la carga directamente a los dos convertidores porque esto va a suponer que el convertidor 1 va a imponer su voltaje sobre la carga y el convertidor 2 va a imponer también su voltaje sobre la carga. Eso va a generar cortocircuitos. Entonces, para quitar esto o para arreglar el problema, entonces lo que se hace es que se ponen dos inductancias del mismo valor, cada una hacia cada convertidor, para que entonces empiece a trabajar correctamente. Estos conversores duales con tiristores trabajan en los 4 cuadrantes, ya que se tienen corrientes positivas cuando actúa el primer convertidor, ya que la corriente I0 entra por el lado positivo de la carga, por lo que la corriente es positiva, mientras que el segundo convertidor entra por el lado negativo de la carga, por lo que entonces ahora la corriente será negativa. De igual forma con los voltajes, y esto se ve en las gráficas, ya que va a empezar a actuar en los convertidores. En el convertidor 1, por ejemplo, que es en la gráfica D, va a empezar a actuar T1 y T2, tiristor 1 y tiristor 2. Pero entonces no va a pasar el cambio como digamos en el de puente de Dios, pasaba el cambio simplemente cuando la onda cambiaba de ciclo positivo a ciclo negativo, pero aquí no va a pasar el cambio hasta que no se dé el pulso controlado, y el pulso controlado está hasta pi más alfa 1. ¿Eso qué quiere decir? Que T1 y T2 van a seguir dando la salida de la onda hasta que se active el pulso, y cuando se active el pulso va a pasar entonces el tiristor 3 y el tiristor 4 a actuar o a conducir. Y entonces ahí se alcanza a ver que se tiene tanto voltaje positivo como negativo. Y de igual forma pasa con el segundo convertidor, solo que ahora el pulso se tiene que dar el primer pulso en pi menos alfa 1 y el segundo en 2pi menos alfa 1. Eso es importante, eso se ve en ecuaciones, pero en este momento no entraremos en detalles. Y finalmente se tiene también una gráfica. La gráfica es de ¿qué? Del voltaje en cuanto a la corriente circundante, y esta corriente circulante está prácticamente en las bobinas que se pusieron precisamente para quitar el efecto de cortocircuito. Entonces ahí noté en verde que, por ejemplo, para la salida del convertidor 1 y la salida del convertidor 2 el voltaje es positivo, en ambos es positivo, o sea, no hay diferencia de potencial, es cero, por lo que no hay corriente. Entonces se observa que es plano. Es decir, está en cero completamente la gráfica. Pero en la parte roja, en los puntos que noté de rojo, está la frecuencia, digamos en pi, está en una parte positiva, es decir, en el convertidor 1 está en la salida positiva, pero en el convertidor 2 está negativa, por lo que hay diferencia de potencial o diferencia de voltaje. Entonces esto genera que haya corriente, y esa corriente se expresa en la gráfica que se observa ahí. Y finalmente terminamos con los conversores trifásicos fullbles con tiristores. Es prácticamente lo mismo que hemos venido trabajando, solo que ahora pues viene con fases, ¿no? Y es trifásico. Entonces la secuencia va a ser siempre la misma, va a ser T1, T2, T3, T4, T5, T6, las secuencias de activaciones para pasar entre fase y fase. Y aquí cabe resaltar, por ejemplo, o por lo menos, que cada una de los cambios está dado también por alfa, porque recordemos que los tiristores son ya circuitos controlados. Eso quiere decir que cada una de las activaciones o la realización de las activaciones va a estar dada siempre por alfa. Entonces cada vez que se pone alfa va a empezar a actuar uno tras de otro, es decir, se apaga uno, enciende el otro. Empieza con T1 y T2, tiristor 1 y tiristor 2. Para el siguiente paso, entonces apago 1, enciendo 3, queda encendido 2 y 3. Para el siguiente paso enciendo 4 y apago 2, queda 3 y 4. Para el siguiente paso, entonces apago 3, enciendo 5, queda 4, queda 5. Y para el paso siguiente, pues se tiene enciendo 6, apago 4, queda 5, 6 y vuelve otra vez al 1, y así sucesivamente se va repitiendo. Las flechas indican, como se observa en la segunda gráfica, indican básicamente la forma de la onda o hacia dónde va a ir cada una de las fases. Y pues abajo ya se tiene cada una de las salidas, teniendo en cuenta que está el voltaje entre fase y fase, entre C y B, entre A y B, entre A y C, entre B y C, entre BA,
entre SA y entre SB, teniendo en cuenta cada una de las interrupciones dadas por los tiristores. Y eso es todo, muchas gracias.